vamos a hablar un poco acerca de lo que será Efesios, capítulo 1. El apóstol Pablo pasó 3 años en Éfeso y como resultado de su ministerio dejó una iglesia establecida en esa ciudad. 10 años más tarde, Pablo escribió esta carta desde su prisión en Roma y la envió por medio de Tíquico a los cristianos allá. Efesios es un libro apasionante porque nos cuenta cómo podemos nosotros o cualquier persona llegar a ser cristianos y cómo quiere Dios que vivamos la vida cristiana. Y este capítulo incluye primero una breve introducción. Está en Efesios 1 al 2 y Pablo se expresa así en este primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero también está seguida de 2 secciones importantes. La primera, Pablo describe las bendiciones espirituales que tienen los creyentes. Y esto nos habla en Efesios capítulo 1 desde el 3 hasta el versículo 14. Pero también segundo, nos habla el capítulo desde los versículos 15 al 23, el agradecimiento que él da y cómo él ora por cada uno de los creyentes que estaban en Éfeso. Así es que en esta tarde nos vamos a centrar para poder compartir de qué trata el capítulo número 1 en las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. El versículo clave de los primeros 3 capítulos es el 1:3, que nos introduce el tema de este primer estudio. Sin Cristo y aparte de Él no tenemos nada. Hermanos, no somos nada y no podemos hacer nada. Juan 5:15, pero como creyentes Dios nos dice que ricos somos, pero que pocos de nosotros estamos conscientes de nuestra verdadera riqueza y poseemos en nuestra herencia dada por nuestro Dios. Dios ha hecho a su Hijo la fuente de toda bendición espiritual en el momento en que recibimos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales de nuestro Señor Jesús que nos habla en el libro de Efesios y que efectivamente lo vamos a ver en esta tarde? Bueno, tome nota y el primero trata de lo siguiente. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta es la primera bendición que nos habla en el libro de Efesios y lo podemos leer en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso que Dios nos haya seleccionado para ser suyos, ¿cierto? Nuestra salvación no es algo que ocurrió a Dios más tarde, sino que se concibió todo este plan desde la eternidad pasada. Dios tenía un propósito muy grande para nosotros, sus hijos, pero el hombre, como ya sabemos, pecó. Pero Dios mandó a su Hijo para recogernos y darnos salvación. Entonces, esta es una de las bendiciones muy importantes que usted que nos escucha en esta hora debe entender, que Dios nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Es la primera bendición espiritual según este primer capítulo. Pero también tenemos una bendición 2. Hemos sido predestinados para la adopción como hijos, y lo dice en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra predestinado significa marcado de antemano. ¿Cómo así? En la eternidad Dios no solo nos escogió, sino que también nos planificó para que hagamos algo para Él. El propósito de Dios al escogernos fue que no solamente quizás seamos escogidos, sino que formemos parte de su familia y que recibamos pues una plena dignidad y privilegios como hijos. Entonces no olvide estas palabras. Dentro de las bendiciones espirituales, número 1, está que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Número 2, hemos sido predestinados para la adopción como hijos. Nos atrajo el Señor. Amén. Y nos dice, ahora son mis hijos y yo seré su padre. Pero número 3, hemos sido aceptados en el amado. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo así?
Dios nunca podría aceptarnos en nuestro estado pecaminoso, ¿cierto? Siendo pecadores y no regenerado. Sin embargo, una vez que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nos acepta en Él, porque en el medio de Jesucristo estamos. Dios ha aceptado la perfecta vida y la obra acabada de su Hijo, y en Él es donde encontramos nuestra aceptación de Dios. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No puedo venir al Padre si no es por mí. Y como tú lo mencionas, en la condición en la que estábamos no nos iba a aceptar, pero con nuestro pecado vinimos a recibirlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Ahí es donde hemos sido aceptados por Él. Entonces mire qué bendiciones tan grandes nos describe en este libro, hablando hoy del capítulo 1. Ahora vamos con la bendición número 4. Según el versículo 7 nos dice que hemos sido redimidos y todos nuestros pecados han sido perdonados. Es importante esto, ¿no? Poder decirlo, que nuestros pecados han sido perdonados. Y la palabra dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redimir significa recomprar, liberar pagando un rescate. Mire esta bendición tan grande, liberar pagando un rescate. Nosotros estábamos vendidos al pecado, pero con la obra del Señor hemos sido comprados con un precio. Y no solo esto, no hemos sido solamente comprados, sino hemos sido perdonados. Dios no solo nos ha hecho suyos, sino que nos ha hecho dignos de vivir para Él. Y todos los que están aquí dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo es que nos ha redimido? ¿Cómo es que nos ha perdonado? Con su sangre. Por eso esta es la bendición más grande. Pablo quería que entiendan que sus pecados habían sido perdonados, pero por la obra que Jesús había hecho en la cruz. Pero también hay una bendición número 5. Y la bendición número 5 dice, hemos sido iniciados en el ministerio divino. Y esto habla en los versículos 8 al 10. La Biblia dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra misterio se refiere a la verdad que estuvo oculta, pero ahora Dios ha revelado. La revelación concreta que encontramos en el versículo 10 es que todo está avanzado hacia la gloriosa consumación de todas las cosas. Es decir, Cristo, por medio de su ministerio, nos ha hecho conocer lo divino, lo que pronto, allá en las bodas del Cordero, vamos a estar con nuestro Dios y para siempre. Y eso es lo interesante, lo que antes era un misterio, desde que lo hemos aceptado, se nos ha sido revelado. Esa es una bendición muy grande. La bendición número 6 está escrito en el versículo 11 del capítulo 1. Y en el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hermanos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para este tiempo y para la eternidad. Herencia. ¿Qué significa herencia? Habla de riquezas, a veces habla de abundancia, pero el versículo 14 nos dice que nosotros ya tenemos garantía de nuestra herencia. Y el Espíritu Santo en nosotros es la señal de que un día vamos a disfrutar de todo lo que ya le pertenece a Cristo. Entonces usted, al aceptar al Señor, según Efesios, la bendición es que usted ya tiene una herencia. Qué tremendo, ¿no? Conocer esto. Es una realidad de que tienes una herencia allí en el cielo. Y el punto 7, para entrar a esta parte, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Están en los versículos 13 y 14. Y la palabra dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este sello divino indica la propiedad y seguridad
pertenecemos a Él y siempre le perteneceremos. Hemos sido sellados hasta el final del camino. Por eso que la palabra dice que somos sellados por el Espíritu Santo, porque es una promesa. El Señor dijo que Él nos daría, Él sería nuestro consolador. Cualquier cosa que quisiéramos hablar con el Padre, lo tengamos al Espíritu Santo, porque Él nos va a consolar. Amén. Entonces, hermanos, estas bendiciones espirituales le pertenecen a cada uno de los cristianos fieles que viven una relación íntima con su Padre, con su Dios, solo si tan solo permanecemos en Cristo y si nosotros hemos sido parte del Evangelio en el cual hemos creído. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.